Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Guerra Cultural. Hablemos del impuesto a los super ricos. La pregunta directa, ¿es bueno, es malo cobrar este impuesto? ¿Afecta a la economía? ¿Favorece la recaudación? ¿Nos ayuda a enfrentar el momento difícil que estamos viviendo? En mi opinión, la medida es neutra, porque no es mucho lo que se recauda y tampoco es que las grandes fortunas, los grandes patrimonios o los grandes empresarios de Chile se vean muy espantados con esta medida. No es que se vayan a ir corriendo. Pero la verdad es que nosotros vemos como en Chile empiezan a avanzar ideas que son progresistas, son de un corte socialdemócrata, que yo tengo la sensación de que van a desembocar en un Chile que un día se va a despertar y se va a encontrar que es mediocre, que está atrasado, que se quedó y fue decayendo, porque en definitiva ese tipo de medidas, como digo, son neutras, incluso desde un punto de vista moral son discutibles, son personas que hacen fortuna o forman un patrimonio con trabajo honrado. Si alguien puede decir que no lo hicieron de esa forma, lo puede denunciar en tribunales y buscar instancias jurídicas. Quien se haya visto afectado puede sin duda pensar en demandar a estas personas. Es increíble, pero en, digamos, en plataformas de streaming, de cine, de películas, se suele destacar mucho a personajes como Pablo Escobar, con el Chapo Guzmán, que son personas que hicieron su fortuna claramente perjudicando a otros, con un trabajo delictual importante, y sin embargo la gente los destaca. Pablo Escobar se convierte en un héroe, niños y adultos imitan sus dichos, su manera de hablar, son verdaderos personajes llenos de glamour, son verdaderas estrellas de rock. Pero de repente hay gente como Horst Polman que no tiene la chispa ni tiene la sangre fría como para mandar a matar a sus enemigos, que surge, igual que la familia Solari o los Cuetos, con una visión que el resto de las personas no tiene. Ellos empujan un negocio, creen en un negocio, se dedican a él, lo realizan con cariño, le entregan a la gente lo que la gente quiere y espera, e incluso le entregan más de lo que cualquier otra persona hubiera soñado que se le podía entregar. La verdad es que los intelectuales, la gente que critica a los millonarios, suele tener una visión bien sombría de lo que somos los chilenos, de lo que somos los latinoamericanos. O sea, pensar que un chileno cualquiera podía tomar un avión o podía comprar en un supermercado con productos de alta gama, eso era algo que incluso ellos podían pensar que era innecesario, porque desde su perspectiva nosotros somos personas que están destinadas a un cierto bienestar y de ese estándar que ellos establecen, hay cosas que están fuera de nuestro alcance y ellos consideran, y cuando digo ellos me refiero a políticos, filósofos, sociólogos, que pregonan que esta sociedad de consumo es tremendamente negativa, esta sociedad que han forjado precisamente estos millonarios. Sin embargo, para ellos no es malo, para ellos viajar en primera, comer en un buen restaurante, recorrer países alojando en buenos hoteles y por supuesto trasladándose en aerolíneas donde de repente se pueden dar el lujo de viajar en primera. Eso está bien para ellos, pero no está bien para nosotros. Y la verdad es que estas personas se han hecho su fortuna, estas personas como Solari, Cueto, Polman, los Luxich, se han hecho el dinero en base a creer que esta sociedad en la que vivimos le da oportunidad a todos, que cualquiera puede lograr un cierto estatus. Se habla de clasismo, de racismo. La verdad es que ese clasismo y ese racismo estaba más patente antes, con el antiguo sistema. Una persona que era profesional podía educar a su hijo en la universidad y una persona que era obrero tenía ciertas limitaciones y eran limitaciones evidentes, palpables, incluso jurídicas. Ya habían distintos eh, niveles de pensión, habían distintos niveles de salud. La educación se volvía un imposible, incluso las soluciones habitacionales eran muy distintas. Lo que viene a hacer esta gente, estos multimillonarios a los que les vamos a cobrar más impuestos, demostrarle a estas otras personas que dicen estar de nuestro lado que es posible, que es posible vivir mejor. Y por lo tanto, a mí me parece que el dinero que ellos han ganado se lo han ganado en buena ley. Y pienso también que
que ese dinero que se puede recaudar cobrándole impuestos, tal vez no va a afectar mucho a su negocio, a su crecimiento empresarial. Pero pienso que se suma a otras señales como retirar los fondos de pensiones. En sí no ha producido grandes trastornos, pero el daño acumulativo es como cuando uno empieza a consumir drogas o alcohol en gran cantidad, de una semana a otra no va a notar cambios. Tal vez van a pasar meses y después con los años se va a dar cuenta que tal vez le puso mucho, que fue demasiado a lo que se arriesgó, fue demasiado lo que hizo mal. Y eso nos va a ir pasando en Chile, que esto no va a terminar con un impuesto a los súper ricos por una vez, después se va a dejar permanente. Después ser rico, por definición, va a estar proscrito, a menos, paradojalmente, a menos que se trate de una persona que hizo fortuna en el crimen organizado, porque incluso la población más humilde los va a considerar que son héroes, ¿ya? Y eso me parece que habla un poco de lo esquizofrénica que puede ser nuestra sociedad. Considerar héroes a malhechores y a los benefactores sociales que son estos empresarios que nos han traído mejores empleos, mejor calidad de vida, los consideramos tremendamente dañinos. Pero además hay que tener presente algo, le vamos a pasar este dinero, se lo vamos a quitar a gente que lo multiplica, gente que genera riqueza para otros, porque hay que tener presente que el grupo Quiñenco, por ejemplo, que es controlado por los Luxich, por medio del cual Luxich controla otras empresas, ellos siempre van a los negocios con otros. Si ellos están ganando dinero, otros están ganando dinero. Es un sinnúmero de beneficiarios, entre ellos, por ejemplo, cada uno de nosotros, porque los fondos de pensión se invierten en valores bursátiles y hay un porcentaje de la AFP, mejor dicho, hay un porcentaje del patrimonio de la AFP, los fondos acumulados, que están invertidos en este tipo de activos y por lo tanto nos hemos beneficiado todos. ¿Y cómo se ha hecho esto? Siguiendo a quienes saben cómo se hacen las cosas. Porque la verdad es que estas personas han llegado a donde están porque entregan algo que el resto de las personas no está en condiciones de entregar. Carece de los elementos que no necesariamente tienen que ver con educación, porque las universidades no te enseñan a ser millonario. En las universidades te entregan conocimiento, el talento es personal. Y estas personas tienen eso, un talento personal. Entonces vamos a quitarle este dinero a estas personas que multiplican la riqueza, que le llevan a todos los rincones, que la cuidan y la hacen útil a la sociedad y se la vamos a entregar a políticos que de repente se dedican a malgastarla, que nos dicen que van a comprar luminarias LED porque se va a ahorrar energía a la municipalidad, pero las terminan comprando a un precio excesivo y nadie les pide cuentas o por lo menos se ofenden cuando se les piden las cuentas porque dan sus explicaciones peregrinas y dicen que bueno, que en realidad ellos contemplaron el mantenimiento y que el mantenimiento es caro, pero después cuando se desarma esa explicación salen con la idea de que, bueno, lo que pasa es que la municipalidad X no tiene las mismas facilidades crediticias que, que la, que la comuna B, porque como es mala pagadora, entonces si yo fuera un funcionario público, un alcalde de una comuna así, que es mala pagadora, trataría de ver por qué paga mal y trataría digamos, cambiar esa imagen para obtener precios competitivos. De lo contrario, no tomaría esa decisión y la aplazaría. Y buscaría otros caminos. Por último, buscaría algún tipo de arreglo que le permitiera a la empresa proveedora entregar el servicio con mayor seguridad. Pero no dan estas explicaciones, generalmente se pierde dinero en el Estado. Entonces vamos a recaudar más dinero y no necesariamente ese dinero se va a traducir en bienestar. Pero sí va a quedar latente este proceso, va a quedar muy latente la idea de que los políticos progresistas pueden avanzar más y más sobre los derechos de propiedad de la gente y que la gente está convencida, la opinión pública está de acuerdo con la idea de que todo arreglo en nuestra sociedad pasa por quitarle a otros, a los que tienen más, que aparentemente han generado esta riqueza sobre la base de malas prácticas, lo que no es cierto. Yo escucho, por ejemplo, a un comunicador social como Julio César Rodríguez, que cuando puede repite la palabra colusión, refiriéndose a los escándalos
que ya todos conocemos de las compañías como, como CMPC o la conocida colusión del papel higiénico, la colusión de los pollos, pero nunca mencionan que, por ejemplo, el Estado, que es el que se va a quedar con ese dinero que le va a sustraer o que le va a cobrar a los más ricos, tiene empresas estatales que pierden y pierden dinero y nadie le pone el cascabel al gato. 90 millones de dólares perdió NAP el año pasado y nadie le pone el cascabel al gato. Y si nosotros consideramos y analizamos todas las pérdidas de las empresas públicas, vamos a llegar a la conclusión de que en los últimos, en la década pasada, es decir, de 2011 a 2020, las empresas públicas chilenas han perdido 10 mil millones de dólares y han aumentado su deuda en 10 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de 20 mil millones de dólares que no son capaces de generar. Es una deuda no muy sana, es una deuda que cada vez complica más las finanzas del fisco, porque como las empresas son del fisco, en definitiva corre la suerte el Estado chileno corre la suerte de esas compañías. Y yo me pregunto, ¿y por qué no mejor acabar con esas empresas? Si se pueden vender, se venden, y si no, eh, simplemente se cierran porque no hacen perder dinero. Si es que realmente alguien como Julio César Rodríguez tanto se preocupa por el bienestar de los chilenos, debería preguntarse qué hubiéramos hecho con esos 20 mil millones de dólares. ¿Qué se hizo con ese dinero? Bueno, yo le puedo decir lo que se hizo con ese dinero. Se pagó militancia. Las empresas estatales existen no para generar buenos servicios a los chilenos, tampoco están ahí para generar una utilidad, una ganancia que luego se puede destinar a nuevas inversiones que dan empleo o bien a aportar al fisco para que se realicen obras sociales, gasto social en definitiva, o gasto corriente del Estado. No, ese dinero se ha ocupado para pagar militancia, para que los partidos políticos repartan el botín, porque en definitiva el Estado, en una democracia como la nuestra y en cualquier democracia es también un botín que puede ser susceptible de ser repartido. Y así, personas que no trabajan cobran un sueldo, personas que trabajan mal, personas que no son idóneas, personas que no tienen la preparación, se dedican a simplemente a pasarnos la cuenta, a vivir cómodamente del resto de los chilenos que no están en una situación privilegiada, que no forma parte de la élite política ni de su red de contactos. Y uno ve a comunicadores sociales como Julio César Rodríguez que jamás mencionan esto, solo ven la colusión de los privados, que yo no la estoy defendiendo, pero por último sabemos de esa colusión porque hubo una institucionalidad que funcionó, es decir, se detectó un delito y ese delito fue perseguido con los instrumentos que tiene el Estado, se logró establecer una responsabilidad y se realizaron en muchos casos compensaciones suficientes como para reparar el daño o más bien, o en algunos casos repararlo en gran medida, si no totalmente en gran medida. Ahora las empresas, tal vez sus ejecutivos no fueran a la cárcel, seguramente eso lo podemos mejorar, pero el hecho es que las compañías toman medidas porque se desprestigian y aparte pierden valor bursátil. Entonces, en el caso del sector privado, las colusiones han traído como consecuencia castigos, castigos pecuniarios, castigos que se han traducido en multas, compensaciones y pérdida de valor. Y en el caso de los privados, en el caso de una ENAP que siempre pierde dinero, o un Codelco que siempre se está endeudando para poder financiar sus proyectos, ¿quién sanciona? ¿Quién denuncia? Y el daño es mucho más grande. Entonces, yo no es que considere que los ricos deban ser defendidos, estos millonarios necesitan que los defienda. De hecho, nadie se ha acercado a mí para pedirme que haga este video, yo lo hago por iniciativa propia. Sería bueno de repente que me pagaran si esto sirve para ayudarlos a ellos, pero principalmente a mí lo que me motiva es pensar que estas personas millonarias, cuando tienen ese dinero, ese capital que han acumulado, lo cuidan, lo multiplican y benefician a muchos, pero cuando el Estado tiene estos recursos, es incierto cuál puede ser el resultado. El resultado puede ser positivo o negativo. Va a ser positivo de repente para un grupo reducido de personas que tienen mucho peso. Y me pregunto si nosotros llegamos a estatizar el sistema de pensiones, no va a ocurrir lo mismo que ocurría antes, que precisamente estos grupos de poder, estos que tenían peso, influencia en el Estado, conseguían unas prerrogativas que para el resto de las personas estaban negadas, vedadas. Es decir,
que ellos van a tener excelentes pensiones, el que es del sindicato de la empresa tanto o el profesional del área tanto, versus el resto de los chilenos que no tienen una profesión, ya sea porque no pudo estudiar, ya sea porque no se sintió capaz de sacar una carrera como medicina, lo intentó y no pudo, pero merece igual un trato justo ante la ley, merece una buena pensión, pero resulta que las buenas pensiones nominalmente van a estar disponibles para todos, pero las condiciones para los que son médicos, para los que son abogados van a ser mejores, porque los colegios médicos van a presionar al Estado y van a conseguir un trato preferencial. Y entonces, lo que se supone que estamos construyendo, que es una sociedad más justa, va a ser solo en teoría. ¿Y de dónde saco estas cosas? Por favor, investiguen cómo es Argentina. Argentina no es muy distinto a Chile, e incluso en Argentina se utilizan los recursos del Estado no para formar gente, no para sacarla adelante, sino muy por el contrario, para mantenerla siempre prisionera, siempre eh, esclava de votar de determinada manera. Y yo creo que es lo que se está construyendo en Chile, y hacia allá apunta este tipo de iniciativas. Como el impuesto a los súper ricos afecta a tan poca gente y a gente que todos nosotros conocemos tan poco de su historia, de cómo se hicieron millonarios, porque los medios de comunicación no cubren este tipo de historias que son interesantes y son inspiradoras. Prefieren cubrir la vida de los delincuentes que han hecho fortuna por medio del crimen organizado. Prefieren promover esta idea de que el dinero de los millonarios es mal habido y por lo tanto es muy legítimo quitárselo. Bueno, a medida que sigamos por ese camino, a medida que sigamos pensando de esa manera, seguramente que un día nosotros nos vamos a mirar al espejo y vamos a decir, ¿qué somos ahora? ¿Qué hemos logrado? ¿Dónde está ese país que teníamos? Nos vamos a arrepentir de haber caminado por el camino del progresismo, que está lleno y plagado de mentiras y de medias verdades, en definitiva, y nos va empobreciendo cada vez más. Eso es lo que a mí me preocupa. Esta medida por sí sola no tiene ningún impacto, pero digamos que va sumando a una serie de pasos que nos llevan a un estancamiento muy lento. Precisamente como este proceso es lento, es difícil de percibir a simple vista, es difícil de percibir en el día a día. Esto toma tiempo. Un día nosotros vamos a estar como puede estar Argentina o Italia, o no tan grave como Venezuela tal vez, pero vamos a estar en una situación y nos vamos a acordar de un tiempo en que Chile siempre era el más y el mejor de Latinoamérica, cuando Chile parecía que iba a alcanzar el desarrollo y ahora estamos preocupados porque hay desnutrición infantil como hace años no había, o hay una informalidad y una deserción escolar como no se recuerda, precisamente por seguir este camino y seguir estas ideas que parecen tan bien intencionadas. Pero recuerden que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Piensen en eso. Nos vemos en un próximo video de Guerra Cultural. Cuídense.